Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto una vez más tenerlos aquí en esta cápsula de la materia de pensamiento creativo e innovador. Vamos a aprender una de las técnicas de brainstorming más efectivas y estructuradas que todo profesional o ingeniero puede dominar, el famoso Scamper. Scampers, pues, es una herramienta de fuerza que fuerza la transformación creativa de un producto, proceso o servicio existente. No se trata de crear de la nada, sino de poder innovar a partir de lo que ya funciona, de lo que ya está, de lo existente. Es la hoja de ruta para pasar un buen diseño a un diseño genial. Mi nombre es William Ricardo Carrera Contreras. Comencemos. Recordemos que estamos en la cápsula número 8, la materia pensamiento creativo e innovador. Entonces, SCAPAR simplemente es el acrónimo de lo que es la innovación estructurada, basado en la lista de verificación de Alex Osborne, el padre del brainstorming, y popularizado por Bob Eberle. Cada letra representa lo que es una acción clave para desafiar el statu quo de cualquier elemento de ingeniería. Para aplicar Scamper, entonces, se dice que debemos tomar un objeto, una parte de un sistema, un proceso o inclusive un servicio y someterlo sistemáticamente a cada una de las 7 preguntas. Es el acrónimo de sustituir, combinar, adaptar, magnificar o minimizar y dar otros usos, eliminar y revertir. Este método entonces está diseñado para fomentar el pensamiento divergente, impulsándote a considerar diferentes ángulos y perspectivas de lo que es un problema. Recordemos que la regla de oro es no juzgues la idea generada por la acción, simplemente tú genérala. Entonces, la técnica Scamper se utiliza lo que son en las lluvias de ideas o brainstorming para generar nuevas ideas o super bloqueos creativos. Se puede aplicar individualmente o en grupos y es útil en el pensamiento y diseño para facilitar el proceso de lo que es una idea. El acrónimo representa precisamente 7 verbos, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reordenar. Al explorar sistemáticamente cada elemento de Scamper, podemos descubrir soluciones e innovaciones. Vamos con el primero, que es sustituir. Entonces, simplemente es la acción de reemplazar un componente, material, persona, proceso o regla por otro. ¿Cómo lo logramos? Pues nos preguntamos qué podemos sustituir para poder mejorar el producto o simplemente el proceso. Recordemos que sustituir un material por uno más económico o sostenible, un motor por un campo magnético o un software por otro open source. Un caso práctico es, en lugar de usar el acero pesado y propenso a lo que es la corrosión, para partes de la estructura sustituimos por fibra de carbono o polímeros compuestos, lo que reduce el peso y mejora el rendimiento sin sacrificar lo que es la resistencia. Es el pilar realmente entonces de la que es la ingeniería moderna. ¿Qué procesos, qué materiales, recursos podemos sustituir? ¿Qué parte del producto o servicio podría ser repensar para mejorar? ¿Se puede cambiar el enfoque de quién lo usa o cómo se usa? Ejemplo, cambiar el material de una botella de plástico por vidrio reciclable, sustituir un ingrediente de una receta por uno más saludable, reemplazar el proceso manual por uno automatizado y así lograr ahorrar lo que es el tiempo. Combinar es la acción de unir o dos más elementos previamente separados para crear algo nuevo con funciones mejoradas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué podemos combinar para maximizar los beneficios o crear una nueva utilidad? Fusionar dos herramientas en una, integrar funciones de software en un solo hardware. Ejemplo,
Pensemos en los smartphones. Son el resultado de combinar un teléfono, una cámara, una mejor GPS y un pequeño ordenador en un solo dispositivo. Entonces, en la industria, combinar el proceso de la fabricación con el control de calidad en una misma célula robótica, pues obviamente aumenta lo que es la eficiencia. ¿Qué ideas o elementos se pueden juntar? ¿Qué combinaciones podrían generar ese valor agregado? ¿Se pueden unir funciones que normalmente están separadas? Otro ejemplo aquí es el reloj que además que funciona como monitor de salud y teléfono. Combinar café y chocolate en una bebida única. Fusionar dos aplicaciones en una sola para poder mejorar una experiencia de lo que es el usuario. Tenemos lo que es adaptar, en el cual es tomar un elemento, principio o concepto de un contexto diferente y adaptarlo al problema que actualmente nos atañe. Se pregunta, ¿qué podemos adaptar o tomar prestado de otro lugar? Simplemente es aplicar lo que es, por ejemplo, un principio lógico a un diseño mecánico, como tomar un método de una gestión de industria automotriz y aplicarlo a lo que es la construcción. El velcro se adaptó en la forma en que las semillas se adherían al pelo de los perros. Entonces, la ingeniería robótica adaptamos el principio de la locomoción de insectos para poder crear drones más estables y ágiles. ¿Cuál es la pregunta guía? ¿Qué se puede ajustar para que funcione mejor? ¿Existe un producto que pueda inspirarnos para lo que es nuestro caso? ¿Cómo podemos modificar para que se adapte a otro mercado o simplemente sea público? Adaptar un carrito de supermercado para entrega a domicilio, modificar un software para que funcione en móviles además de computadoras, transformar lo que es un espacio de oficina para aprovechar mejor el lugar. Una vez que adaptamos, pues simplemente vamos a modificar o magnificarlo. Es la acción de cambiar la forma, color, sonido, movimiento o magnificar. Hacer más grande, más fuerte o más frecuente un atributo. Se pregunta, ¿qué podemos modificar para mejorar lo que es su valor? ¿Qué podemos magnificar? O sea, hacerlo más grande. Entonces, en la ingeniería, modificar el coeficiente de fricción en una superficie magnifica lo que es la capacidad de almacenamiento de energía en una batería. Minimizar el tamaño de un sensor, como las pantallas de los dispositivos que pasaron de ser pequeñas a ser completamente táctiles y de una u otra forma gigantes a con lo que se tenía acostumbrado anteriormente, modificando obviamente la interfaz drásticamente del usuario. Entonces, las estructuras se pueden crear también de un material que pueda resistir mejor a los sismos, las estructuras de unos edificios. ¿Cuáles son las preguntas guías? ¿Qué se puede hacer más grande, pequeño, rápido o lento? ¿Qué cualidades nos puede enfatizar para poder destacar dichos elementos? ¿Qué modificaciones podrían generar una experiencia mejor? Ejemplos, aumentar la capacidad de una mochila para viajes largos, hacer más grande la pantalla de un dispositivo para mejorar la experiencia visual, modificar la textura de un alimento para hacerlo más atractivo, o en el caso de las laptops, hacerlo la pantalla touch. Poner en otro uso. En esta acción, lo que se trata es encontrar nuevas aplicaciones o mercados para el producto, proceso material que ya está existente. Se pregunta, ¿cómo podemos poner esto en uso totalmente diferente? La pregunta guía es, ¿se puede usar de otra forma para otro público? ¿Qué otras funciones podrían cumplir? ¿Qué problemas podríamos resolver si fuera de su uso original? Ejemplo, los envases de yogur para poder plantar semillas. Transformar palets de madera, pues, en muebles. Una app de transporte que se adapta para entrega también de lo que son paquetes. Posteriormente tenemos lo que es eliminar. Pues como la propia palabra lo dice,
se centra en quitar elementos innecesarios o simplificar para mejorar lo que es la eficiencia, funcionalidad o la experiencia. Las preguntas guías para poder llegar a realizarlo simplemente es qué se puede suprimir sin afectar su valor, qué pasos, funciones o componentes son prescindibles, qué se puede simplificar para poder ahorrar tiempo o recursos. Ejemplos, reducir el número de botones en un control remoto. Los controles Smart, que actualmente pues vemos. Quitar ingredientes redundantes, lo que es en una receta. Simplificar un formulario para que el usuario simplemente lo complete más rápido. En ingeniería hay algo parecido en donde en los procesos de fabricación se eliminan lo que son los pasos redundantes, la llamada Lean Manufacturing. Esto quiere decir quitar, como decíamos aquí en el control remoto, los botones que no son necesarios, reducir el número de ensamblajes de un producto. Por ejemplo, y recordando o llevando a cabo el ejemplo con una computadora, recordemos que antes había la unidad de CD y DVD, obviamente lo hacía más grande. Y la mayoría de los puertos antiguos, hasta conectar de auriculares, pues los han ido eliminando, simplificando el diseño, siendo más delgado y reduciendo obviamente el peso. Y no solamente en las computadoras portátiles, sino también en los equipos celulares. Reordenar o invertir es, pues como la misma palabra dice, cambiar el orden de los elementos, la secuencia de pasos o simplemente invertir el proceso, la función o lo que es la lógica. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si hacemos el proceso al revés? ¿Podemos reordenar la secuencia? Invertir la relación causa-efecto puede cambiar el orden de un flujo, del diagrama de flujo o diseñar un producto que se ensamble de manera al revés. Por ejemplo, la impresión 3D es en esencia una inversión del proceso de fabricación tradicional. En lugar de eliminar el material, como es el fresado o el torneado, por desbaste, por viruta, va añadiendo capa por capa el producto final, en este caso del material. Entonces, se invirtió el proceso y se abrió a un mundo de posibilidades de diseños que antes simplemente pues no eran tan fáciles o a veces hasta imposible. Entonces tenemos que el Scamper no es una lista solamente para leer, tenemos que definir un foco, generar preguntas dirigidas, posteriormente generar ideas sin filtros, evaluar con un pensamiento vertical, que es lo que nos va a permitir a llegar a aplicar una viabilidad a nuestro problema en donde el costo y la practicidad de las ideas pues sea lo más rentable o lo más factible. Entonces tenemos el pensamiento creativo en una ingeniería, recordemos que no es un don, sino es una metodología. El Scamper nos da el lenguaje y la estructura para poder desafiar lo ya existente. No solamente nos sirve para adaptar o reinventar productos, procesos o servicios que ya existen. Es un enfoque estructurado que obliga a cuestionar cada aspecto de lo que tenemos y considerar posibilidades creativas que normalmente pues no podemos percibir. Con Scamper, cada idea puede transformarse en una oportunidad de lo que es la innovación. Entonces, la próxima vez que estemos atascados en un diseño, en un proceso, tomemos este acrónimo Scamper, un lápiz y comiencen a sustituir, combinar y reordenar. Se sorprenderán de los resultados que pueden llegar a lograr. Esto ha sido todo en esta cápsula destinada a esta metodología llamada Scamper. Espero que haya sido de bastante utilidad. Nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego.